Esperemos que todos ustedes estén bien. El día de hoy estaremos debatiendo sobre el Titanic y sobre las teorías conspirativas de la causa de su hundimiento. Todos estamos familiarizados con la historia del Titanic, un transatlántico que fue construido desde el año 1909 a 1912, perteneciente a la clase Olympic de la naviera We Star Line. Es considerado uno de los naufragios más importantes de la historia, ya que su hundimiento ocurrió en el viaje inaugural entre el 14 y la madrugada del 15 de 1912. Lo que muchos no sabemos es que el Titanic es perteneciente a una familia de barcos, Olympic y Britannic, y que de ahí parte la teoría en donde dice que el Titanic no fue realmente el barco que se hundió, sino el Olympic, y que todo esto fue una treta de los dueños para así cobrar el dinero que obtenían del seguro. El día de hoy estaremos debatiendo sobre este tema tan controversial, que si bien es un poco raro para todos los que conocemos la historia. Los participantes somos Ana Sánchez, Emiliana Donate, Charo López, Gabriel Zambrano y mi persona Astrid Amaris. Estaremos debatiendo y afirmando los puntos sobre esta teoría. Comencemos con la primera afirmación. Toda la teoría comienza cuando el Olympic zarpa por primera vez en manos del capitán A.J. Smith el 20 de septiembre de 1911, día en el que colisiona contra un buque de guerra y el perito declara que el Olympic tenía la culpa de haberse estrellado y el seguro no cubría la reparación del barco. El choque rompió la popa derecha y la quilla del barco. La quilla es algo así como su columna vertebral, ocasionando que lo repararan de emergencia y que la construcción del Titanic se retrasara 3 semanas. Según dicen, solamente lo repararon ligeramente. En esas 3 semanas de reparación pueden haber intercambiado los barcos, ya que lo único que los diferenciaba eran solamente 1000 toneladas de diferencia que pueden haber equilibrado con la maquinaria, el mobiliario, la comida o los carros de lujo. El plan era hundir la nave para cobrar una multimillonaria suma en seguro y causar un accidente que los dejara naufragando hasta ser rescatados a tiempo por el buque Californian. Al momento de zarpar comenzaron a suceder cosas extrañas. 24 de los tripulantes no se encontraban a bordo. 10 de ellos aparecían como no incorporados, 8 como desertores y el resto como enfermos o retirados. Los binoculares de los vigías desaparecieron antes de colisionar con el iceberg y por esa razón no pudieron ver el bloque de hielo a tiempo. Y otra razón que puede sustentar esta teoría es la complicidad del mismísimo capitán del Titanic, pues ya para esa fecha él no tenía buena fama por el incidente de 1911. Afortunadamente el plan no salió como se esperaba. El capitán J. Smith decidió notificar 30 minutos después a las autoridades que pudieran ayudar a salvarlo, que en efecto se iban a hundir. Lo que sí fue un accidente y está demostrado es que sin querer el capitán notificó el punto geográfico del accidente a más de 20 kilómetros de distancia de diferencia del lugar en el que se encontraban en realidad. No se sabe exactamente por qué fue que esto sucedió. El punto es que ellos tenían planeado que el Californian, nave hermana de ellos, fuera a salvarlos. Lo que no contaron, lo que nadie contó fue que esa noche el mar estaba tan congelado y tan lleno de icebergs que para ellos fue imposible zarpar. Esto quería decir que no podían salvarlos. Sin embargo, el Titanic seguía esperanzado por otro lado, pero no es hasta que pasaron las horas, las muertes y la desesperación subía, cuando se dieron cuenta que en realidad nunca podían ser salvados de la manera en la que querían ser salvados. Se desesperaron y creo que algunos hasta desistieron. Lo que podemos concluir es que el Titanic nunca fue el Titanic, de hecho fue el Olympic. Una de las primeras pruebas que pudieron demostrar fue que el Olympic tenía 16 ventanas mientras que el Titanic tenía solo 14. 2. Nunca hubieron suficientes botes salvavidas para la cantidad de personas que allí estaban. Y 3. En efecto, sí pudieron cobrar, después de esta terrible tragedia, el seguro por más de 12.5 millones de dólares. Ahora, si preguntan qué sucedió con el Titanic original, sí trabajó hasta el año 1935 bajo el nombre del Olympic. Con respecto a lo que dijo mi compañera, un incidente en el tema precipitó el final de la última de las 3 grandes naves ideadas por We Star Line. El 15 de mayo de 1934, un día con mucha niebla densa, el Olympia embistió al buque, provocando su hundimiento y asimismo la muerte de 7 tripulantes. Una de las varias diferencias con respecto al Titanic es que el Olympia desplazaba 1004 toneladas menos que este, y además de la cubierta de paseo A estaba abierta por completo, a diferencia de la cubierta del Titanic, que solo habría sido cerrada un 50%.
El 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un accidente con un buque de guerra que se le acercó demasiado y lo golpeó. Esto causó que le abrió un agujero por los camarotes de tercera clase, por el lado del estribor, y dañando así una de las hélices, acotando que para este accidente no causó heridos. Los dos barcos contenían 15 ventanas, pero distribuidas de forma diferente. Las ventanas del Titanic eran pequeñas y corridas, apenas podrían abrirse, mientras que las ventanas del Olympic eran demasiado grandes y de apertura amplia. Es sumamente complicado que el Titanic haya sido reemplazado por el Olympic, ya que este se encontraba en la completa reparación en 1911. Se creía que el hielo no era algo tan preocupante para esos grandes barcos. No era infrecuente el paso de barcos muy cerca del hielo, e incluso algunas colisiones frontales no habían sido desastrosas. Por ejemplo, en 1907 un navío alemán había chocado con un iceberg, pero aún así había logrado mantenerse a flote con y así completar su viaje. El propio capitán Smith había declarado en otra ocasión que no podía imaginarse ninguna condición que causara el naufragio de un barco. La ausencia del oleaje dificultaba la localización de los icebergs, cuya presencia normalmente delataba la línea blanca de las olas al romper contra su base. Seguramente, por ser consciente del peligro, Smith ordenó reforzar la guardia. El Olympic costó $7,5 millones. El Titanic costó $10 millones. No tiene sentido que para recuperar el dinero perdido de una inversión mayor que lo perdido, tanto en términos de gasto económico como en términos de vida, sin hablar de la reputación de la línea White Star Line, que decayó y quedó en la ruina después de la tragedia. Después de haber visto esta teoría, pueden estar en concordancia conmigo cuando digo que los detalles son muy importantes en esta teoría. El estilo de las ventanas, cuántas ventanas habían y además también cuántas toneladas pesaba el barco. También es muy importante considerar el accidente ocurrido en 1912 en el supuesto Olympic. Considerando también el accidente del Olympic, considero que cada teoría tiene argumentos suficientes para poder darle cabida a dichas teorías, a cada punto que cada uno presenta. Personalmente, el Titanic ha sido un barco muy controversial en la historia, y si bien es muy importante saber todos los puntos que pasaron, ya que cada cosa es relevante. El estilo de las ventanas, cuántas ventanas tenían, la hora. Además, también se toma en cuenta el primer choque o el primer accidente en 1911 con el barco Olympic. Entonces es muy importante para todos nosotros poder estudiar todos los puntos para así poder tener una opinión más clara. Personalmente pienso que estudiar cada punto del Titanic es muy importante. Ya sea que si fue el Titanic o tal vez lo intercambiaron por el Olympic. Tal vez muchas personas para esto es muy difícil o es algo súper raro y tal vez a la primera no lo puedan entender o no puedan aceptar esta teoría. Pero es muy importante que ustedes puedan tener esa capacidad de estudiar y así considerar ambas partes. A ti como persona te invito nuevamente a que puedas tener esa actitud de oyente, si bien es lo más importante para así poder crear tu propia opinión. De verdad, gracias a todos los que participamos en este video, que si bien tomamos un poco de tiempo para poder crear nuestros puntos y así debatir y para que ustedes pudieran estar más informados sobre este tema. Gracias. Love can touch us one time and last for a life.